Hola, mi nombre es Jorge Sad, estoy acá en Madrid, en Casa de América, soy director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Este informe, Javier, ya se ha consolidado en América Latina como un insumo para el mundo público y privado sobre las principales tendencias y riesgos en América Latina. Este es el cuarto año, una encuesta a más de 1.100 personas de toda la región, donde luego de un panel experto que discute en el año, revisa las tendencias, las amenazas, los riesgos, las oportunidades, genera un contenido que luego los encuestados tienen que señalar en orden de importancia y eso nos genera el ranking de los 10 riesgos políticos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Hay algunos riesgos más recientes y otros de carácter más estructural. Hoy hay 3 temas que tiene que mirar con especial atención América Latina. El primero es el crimen organizado y la inseguridad, que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y que ya no solamente se reduce a México y Colombia, sino que lo tenemos en otras latitudes. Veamos la situación, el deterioro acelerado de Ecuador, lo que ocurre en Chile, Uruguay, que son países tradicionalmente más seguros en América Latina. Esto muy relacionado también al narcotráfico. Por otro lado, lo que llamamos nosotros la corrupción sistémica, el estancamiento de América Latina respecto a la lucha contra la corrupción, la falta de independencia de los poderes judiciales, que eso genera también alto grado de impunidad. Y en tercer lugar, que es un fenómeno, yo diría, preocupante, que es a nivel global también, que es el progresiva desafección con la democracia. Hay una creciente indiferencia de los latinoamericanos con el régimen político, mientras el gobierno de turno le resuelva los problemas de salud, de seguridad y temas sociales. Nosotros vemos en las estadísticas que más de la mitad de los latinoamericanos están dispuestos a sacrificar democracia mientras le resuelvan ese tipo de problemas que te mencioné. Hoy día el crimen organizado debe ser la prioridad en la agenda pública de los gobiernos latinoamericanos. Cerca de la mitad de los homicidios el año 2022 se explicaron por el crimen organizado y de un número importante de las ciudades más peligrosas del mundo, 8 de 10 están en la región. Ahora, América Latina no tiene la amenaza bélica, no es un continente de guerras, pero tiene esta amenaza interna que hoy día es transnacional, que es el crimen organizado, la inseguridad, y especialmente porque es un centro de fabricación de droga, especialmente cocaína para los mercados americanos y europeos, muy importante. Ecuador es el símbolo, Javier, sin lugar a dudas, estos últimos 4 o 5 años ha aumentado su tasa de homicidio, cada 100.000 habitantes, es impresionante la cifra, en un 800%. El puerto de Guayaquil se ha transformado en el puerto principal de tránsito de la cocaína. Ecuador además está en el centro de 2 lugares importantes de producción de cocaína, como es Perú y el propio Colombia. Y vemos también en el caso ecuatoriano que si no hay un control en las cárceles, se transforman en verdaderas plataformas de operación criminal. Gran parte de lo que hemos visto en Ecuador, incluso el asesinato de los últimos días, lamentablemente uno de los fiscales, eso se organiza, se planifica desde las cárceles. Aquí está todo entrelazado. La democracia fundamentalmente está generando una mayor distancia a los ciudadanos por su falta de resultados. Si tú a esto le sumas que América Latina viene de una década entre el 2014 al 2023, que puede ser la próxima década perdida, con un estancamiento económico importante, creciendo a menos del 1% del PIB anual, eso genera frustración, genera malestar, genera expectativas incumplidas o insatisfechas. Y la democracia, para el ciudadano común y corriente, puede ser el político, puede ser el Estado, puede ser el Ministerio de Salud que no lo atiende, puede ser el alcalde o el dirigente comunal y en consecuencia, en la medida que hay mayor decepción hacia la clase política, mayor desconfianza hacia las instituciones públicas, eso se ha traducido en que América Latina es el continente que más ha venido retrocediendo en calidad democrática en el mundo y que crecientemente, especialmente en los últimos 5 años, cada vez hay mayor distancia como régimen político. Eso, como tú mencionas, Javier, es un terreno fértil para estos liderazgos de corte más autoritario, estos nuevos populismos. Si a eso tú también lo relacionas con la seguridad, con la demanda de las personas de lo que decimos nosotros de la mano dura, del orden. Hay un muy buen artículo del The Economist que dice que a partir del modelo Bukele en El Salvador, las personas están dispuestas a sacrificar libertades y democracia, como que fuera, a mi juicio, un falso dilema, mientras le aseguren seguridad y prosperidad. Y si nos damos cuenta, los discursos en América Latina, los tipos de liderazgos, claramente ese tipo de liderazgo están tomando mayor fuerza por esta decepción que te decía yo a la clase política y la democracia en general.
Si nosotros miramos las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y un poco más pesimistas las de la CEPAL, América Latina va a tener un desempeño mediocre el 2024, en torno, podríamos decir, entre el 1.9% del PIB y el 2.3%, creciendo menos que el promedio mundial y con la particularidad que en el Cono Sur va a tener un desempeño más bajo aún. Si las economías latinoamericanas no crecen, es el presupuesto base para tener recursos y financiamiento para las distintas demandas sociales y para las respuestas que tiene que dar el Estado. La gran discusión hoy día de los economistas es si América Latina está teniendo un problema de ciclo económico prolongado o ya más bien hablamos de un problema estructural, como lo llamaba la CEPAL, esta enfermedad del bajo crecimiento y que está relacionada a la productividad, a la falta de desarrollo de infraestructura, a las brechas de capital humano y en consecuencia ahí estamos frente a un tema estructural y quizás, Javier, si nos vemos en 10 años más, podríamos hablar de una nueva década perdida como la que está cerrando ahora entre el 2014 y 2023. Hay oportunidad en América Latina. No nos olvidemos que la transición energética requiere litio. Bolivia, Argentina y Chile tienen el 60% de las reservas mundiales. Requiere cobre, níquel, cobalto. El potencial de las energías renovables, pensemos en la eólica, solar, por citar algunos ejemplos, ha crecido de manera extraordinaria en América Latina. Entonces la región, así como estamos hablando de los riesgos y de los problemas que enfrenta, también tiene una oportunidad de dar un salto por la riqueza que tienen recursos naturales, que tiene que venir obviamente acompañada de riqueza de políticas públicas, riqueza de la política institucional para aprovechar esas oportunidades. Primero tenemos un fenómeno global, cerca de la mitad de la población mundial va este año a elecciones, hay un verdadero tsunami electoral con 80 procesos aproximadamente entre elecciones presidenciales y de otro carácter. Y en América Latina se está dando un fenómeno interesante, porque entre el 2019 hasta el año pasado, el principal partido político, entre comillas, fue el voto de castigo. Todos los oficialismos perdieron las elecciones presidenciales, con excepción de Nicaragua, donde no hay democracia, y Paraguay, donde el Partido Colorado lleva 80 años en el poder. En el resto, en toda la ciudadanía castigó al oficialismo. Pero lo que estamos viendo nosotros, a partir de lo que ocurrió en Argentina, en el propio Paraguay, en Perú, y lo que pueda ocurrir este año, es que vamos a tener un mayor equilibrio político, una mayor balance ideológico, no vamos a tener la marea rosa, que era lo que venía, que nos recuerda a la década del 2000 con mayorías de fuerzas de izquierda, y tampoco una ola azul, que es el regreso de las fuerzas de derecha, sino más bien un equilibrio. Pero lo que sí está cambiando en América Latina es que los ciclos políticos están siendo más acotados. La alternancia del poder se está dando de manera más rápida y si vemos estos 6 procesos electorales que tú mencionaste, probablemente tengamos una región más balanceada entre fuerzas de derecha y fuerzas de izquierda. Desde el punto de vista de riesgo político, el problema es cuando la migración genera un sentimiento xenófobo, cuando genera tensión social y cuando estresa a los servicios públicos, salud, educación. Hoy tú tienes casi 8 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales cerca de 7 millones están en América Latina. Sin lugar a duda, eso, especialmente en Colombia, Perú, el propio Chile, genera un estrés, genera una tensión porque no hay una capacidad de absorber flujos migratorios de esa magnitud. Mientras no se resuelva la crisis de Venezuela, este problema va a persistir y de hecho en nuestro índice de riesgo político los 4 años siempre están los puestos de avanzada. Luego tenemos el problema del Triángulo Norte y la presión migratoria que genera hacia las fronteras de México y eventualmente de México hacia Estados Unidos. Pero este es un problema regional que los gobiernos no se han coordinado, partiendo por los gobiernos que tienen fronteras compartidas y que además pareciera que no hay una capacidad de los gobiernos de buscar fórmulas o soluciones para este tema que es muy complejo. Hay que mirar con atención a los 2 grandes jugadores, México, que tiene elecciones este año y que probablemente el oficialismo, el partido del presidente AMLO va a volver al poder, va a mantenerse en el poder. Argentina, que la gran pregunta, diría yo, no es cómo se va a comportar el gobierno ni la oposición, es cómo se va a comportar la sociedad argentina. ¿Cuál va a ser su nivel de tolerancia política para este ajuste que va a costar sangre, sudor y lágrimas? Entonces, y en el caso de Brasil, si se va a sostener o no la popularidad de Lula, que está sobre el 50% y que ha logrado ir sacando adelante su agenda y que para los mercados financieros Brasil es un mercado atractivo para invertir este año. Ahí tenemos que mirar esos 3 países. Respecto de España, España es muy importante para nuestra región y de hecho cuando asumió la presidencia de la Unión Europea se notó de inmediato en ese periodo acotado todo lo que se generó con la reunión que no se realizaba hace muchos años de la CELAC Unión Europea,
En el caso de Chile, que acaba de firmar la modernización del acuerdo con la Unión Europea, que era del año 2003, las inversiones españolas en nuestra región, especialmente en energía, entonces, la coincidencia o los valores compartidos que tenemos con España y la región, especialmente en temas políticos y en temas de interés. Creo que España es siempre la punta de lanza de la Unión Europea en su entrada a América Latina y nosotros esperamos que esa tradición se siga profundizando.